Buenas, estos son dos videos, uno de cuando viajé en el globo aerostático y otro de las pirámides. En el caso de las pirámides va el globo aerostático. Yo tomé el de Sky Balloons, que cuesta como unos 2,500 por persona. Yo tenía un poco de miedo porque había escuchado la noticia de que uno de esos dirigibles se había incendiado, pero aún así me metí. Y en la página puedes checar lo que te ofrecen y a qué hora son los horarios, que es muy temprano, así que debes descansar un poco. Yo me metí en el tradicional, así que lo que tenía era que llegabas temprano, te registrabas y podías agarrar un pan y un café para desayunar más o menos, y ya te subías al globo. Y desde ahí podías ver las pirámides y pues para verse. También el video de las pirámides, este es un video reciente, o sea, fue hace unas semanas, pero el otro lo tomé por octubre del 2024 y fue de una visita que hice a las pirámides del Sol y la Luna. Las cosas buenas del servicio es que parece que el conductor se sabía muy bien cómo manejarse, hasta podías ver cómo le echaba aire al globo. Pero lo malo es que se supone que había unos fotógrafos en unos drones y te tomaban muchas fotos, pero al final tienes que pagar por las fotos y pues depende de quién, pero un poco caras. Ya al final te daban un diploma, pero antes de llegar a esa parte tienes que llegar al aterrizaje, y ahí hacíamos un brindis con un vino y jugo, y luego ya arreglaban el globo y luego nos metían para llevarnos de nuevo a la zona de entrega. También cerca de Teotihuacán está el restaurante La Gruta, que está interesante porque está en una cueva y está cerca de las pirámides. Ahí puedes desayunar antes o después. Bueno, puedes desayunar o comer ya después de que visites las pirámides o antes de visitarlas. Se supone que después de comer te dan una vela y la pones ahí, en la zona de velas. Y ya si te interesa debes de buscar la ubicación. Creo que debe de estar en Waze la ubicación de La Gruta, si te interesa ir a comer allá. Ahora, en cuanto a la visita a las pirámides, yo fui 2 veces. La primera vez, esta vez del video, fui en la mañana, cuando no había tanto sol y había un poco más de frío. Así que pude aguantar mucho recorrido por las pirámides porque no había tanto sol. Pero en la segunda vez, esa no la grabé, pero la segunda vez en la que del globo, como ya estábamos en verano, ya casi verano, era mucho calor y casi no aguanté. Pero esta vez sí. En la zona hay muchos vendedores que te van a vender cosas, pero tú decides si el precio no es tan grande, porque puede que los precios sean demasiado grandes porque piensan que somos extranjeros. También hay pinturas y muchas estructuras de Teotihuacán. Creo que lo más llamativo del lugar son las pirámides del Sol y la Luna. Y también está la pirámide de la serpiente, que más o menos que está destruida, pero la parte de enfrente la restauraron. La pirámide del Sol es el mayor edificio de Teotihuacán y el segundo en toda Mesoamérica, solo detrás de la gran pirámide de Cholula. Para entrar a Teotihuacán te cobran como 100 pesos, pero si traes tu tarjeta de estudiante entras gratis. Me llamó la atención que había muchos como edificios que eran como mercados. Y bueno, esto es interesante, pero hay una zona como que al lado de la pirámide del Sol, como al lado de la pirámide de la Luna, hay como una subida, como un templo, así más o menos como los romanos, como un laberinto. Pero hay una zona de tiendas y si han ido ahí, seguramente han visto un perro, y es interesante que el perro esté ahí con su familia.
También está... Y ahí, bueno, hay unas tiendas y ahí se compra agua cuando hace mucho calor. La segunda vez que fui yo compré una paleta, pero pues si hace mucho calor pues te compras tu agua, o en el caso en el que estés. Y cuando hace calor hay unos basureros y se llena de abejas. También se puede ver que en algunas zonas puedes ver lo que se excavó por debajo. Y es interesante porque te das cuenta de las dimensiones de las pirámides que en realidad son, porque podrían ser más grandes de lo que ellas son. Yo recomendaría ir por octubre, porque cuando hay sol, pues sí da muy fuerte el sol, y luego para llegar a la pirámide de la serpiente tienes que recorrer la ciudadela, muchas subidas y bajadas, y te puedes cansar si no tienes condición, aunque yo creo que cualquiera puede llegar. Y te das cuenta, bueno, vas caminando y son como jardines llenos de pasto, y pues puede ver que en medio haya como un edificio, pero estaban vacíos. También es sorprendente que había mucho extranjero, americano y de todos los países. Y sí, bueno, yo recomiendo que vayan por octubre, así no es tan caluroso, o que vayan temprano y ahí no hay tanta gente y no hace tanto calor. Ya después se hace de tarde y ya empieza el calor, pero ya pudieron verlo todo tranquilamente, sin el problema del calor. También está ese edificio, una pirámide que estaba debajo, estaba como excavándose, y pues para que veas cómo está por debajo. Y también cuando yo fui estaba lleno de pastizal, porque igual que la otra pirámide que está en la ciudad, se llenan de pasto y como que el gobierno le dejó dar de mantenimiento. No sé si sea el problema del gobernador o de la presidenta, pero al menos en el sexenio de AMLO se estaba llenando de pasto los pirámides. No la pirámide, sino la ciudadela, porque la pirámide la vi muy bien. También se dio cuenta que también se dice que en la pirámide del Sol habían cuevas. Creo que no había mercurio, pero yo no he visto esos túneles. Pero alguien debió haberlo hecho. Yo creo que los trabajadores de el INAH, o los que se encarguen. También hay pollos muy gracioso. Bueno, eso es todo. Gracias por ver y adiós.